Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca ser un aporte, una mirada regional, una mirada local al debate constitucional. La Fundación Piensa es un centro de estudios de acá, de la región de Valparaíso, que busca tratar de humildemente construir un Chile que sea más justo con sus regiones y aportar con propuestas de políticas públicas para que nuestra región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de la Fundación Piensa. Y esto es un proyecto muy querido de la Fundación, que es Piensa tu Constitución. Nuestra organización ciertamente no podía quedar indiferente al debate constitucional y no solo queríamos hacer propuestas de contenido constitucional para poder construir una constitución que efectivamente nos saque de la crisis social, política y económica en la que estamos, sino que también queremos ofrecernos como fundación como un punto de encuentro para conversar, para discutir, incluso entre personas que pensamos distinto o que tenemos distintas visiones de justicia, para poder conversar respecto de la Constitución, para poder también informarnos y para que tú, que nos estás escuchando, también puedas participar, preguntar y ser parte de este proyecto de Piensa tu Constitución. Como ustedes ya saben, este programa se transmite por UCB Radio, por UCB Televisión y además por las plataformas de la Fundación Piensa. Y tiene una vocación de educación cívica, de participación ciudadana. Queremos que la ciudadanía de la región de Valparaíso se involucre en el proceso y pueda informarse. Es así que semana a semana tratamos un gran tema a propósito del debate constitucional. Ya conversamos hace 2 semanas respecto de la primera pregunta: ¿qué es una constitución? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? En segundo lugar, la semana pasada estudiamos o conversamos respecto de la historia constitucional de Chile. ¿Cuántos textos constitucionales hemos tenido? ¿De qué manera las disputas actuales respecto de la nueva constitución cruzan también, ¿no?, la historia republicana de nuestro país? Y son discusiones que vienen de siglos de historia, ¿no? La tensión entre presidencialismo y parlamentarismo, la forma del Estado, si es unitario o es federal, la inclusión o no y con qué nivel de detalle de ciertos derechos sociales, etcétera, ¿no? Estas discusiones, que son muy actuales y muy contingentes, no son nuevas, sino que han acompañado la historia de Chile desde los inicios de la República. Y esta semana en el Piensa tu Constitución queremos conversar respecto de un tercer gran tema: cuáles son las reglas del proceso constitucional, ¿no? En función de qué reglas nos vamos a poder ir dando una nueva constitución. ¿Cuál es el sistema electoral? ¿Cómo vamos a elegir a los constituyentes? ¿Qué límites tendrá la Convención Constitucional? Etcétera. Para eso hablaremos en el segundo bloque del programa del día de hoy con el investigador de la Fundación Piensa, Maximiliano Duarte. Pero antes de conversar de eso, nosotros en Piensa también tenemos una vocación muy hacedora, muy de hacer propuestas de políticas públicas locales, de modo tal de poder cumplir con nuestro propósito de mejorar la calidad de vida en la región de Valparaíso. Y para ello en Piensa hacemos las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago. Tenemos 2 encuestas anuales, una sobre opinión política regional, otra sobre calidad de vida regional, que venimos haciendo hace 7 años y que tienen un doble propósito. Por una parte, fiscalizar a la autoridad, ser una suerte de Pepe Grillo, ¿no?, de la autoridad regional y decirle: mire, alguien te está mirando, alguien te está controlando y por lo tanto tienes que tratar de hacer tu pega lo mejor posible. Y por otro lado, estas encuestas, a través de las cuales en Piensa estamos descentralizando los datos, lo que buscan es, de alguna manera, ofrecer elementos de juicio, datos serios y rigurosos a las autoridades para que puedan tomar mejores decisiones, que solucionen los problemas públicos de los habitantes de la región de Valparaíso. Acabamos de presentar hace algunas semanas la 7ª versión de nuestra encuesta de calidad de vida regional que realizamos en conjunto con la Caja 18 de septiembre y que arrojó datos muy interesantes para analizar la realidad de nuestra región y cuáles son aquellos dolores, aquellas dificultades que viven los habitantes de la región, que están sufriendo y que necesitan urgente mejora. Y en ese contexto, por de pronto, que salieron varias luces, ¿no? Que está muy mal evaluado, por ejemplo, el equipamiento urbano, está muy mal evaluada, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Pero hay un tema que es el que nos queremos detener ahora en esta primera parte de la conversación, que afecta muy directamente la calidad de vida de la región de Valparaíso y que, si uno ve
los datos de nuestra encuesta de calidad de vida, ve no solamente que es una cuestión que no mejore o que esté estancada, sino que es una cuestión que viene desde 3 años a esta parte en franco decrecimiento. O sea, la percepción de los habitantes de la región de Valparaíso respecto del transporte público, que es el tema que vamos a tratar en este primer bloque, viene sistemáticamente bajando, y sin tener incluso ninguna encuesta a la mano, uno puede ver, usando el transporte público, viendo cómo funciona, que evidentemente es un aspecto que en nuestra región está muy al debe. Para hablar de esto, para hablar de transporte público en la región de Valparaíso, nos acompaña un invitado de la casa, Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, ingeniero y máster en políticas públicas, que además de estar muy involucrado en nuestras encuestas, acaba de publicar recientemente un estudio con propuestas concretas para mejorar el transporte público en la región de Valparaíso, y con eso queremos hablar con Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este programa de Piensa tu Constitución. No, feliz de estar acá aportando a la conversación en torno a temas públicos, que en el fondo, como tú bien dijiste, el eto es nuestro. Se agradece, Gonzalo, y se agradece esta aproximación de repente en los diagnósticos es más fácil estar de acuerdo, ¿no? Ya entraremos a eso, ¿no? Pero por de pronto que ese diagnóstico es muy difícil pasarlo de repente a propuestas de políticas públicas. Sí. Antes de entrar a esas propuestas, ¿no? La gente, yo creo que cada uno tiene más o menos un diagnóstico de cómo funciona el transporte público. Chuta máquina, qué importante es en lo que afecta a la calidad de vida según el estilo de vida contemporáneo, ¿no? Donde uno pasa tanto tiempo para transportarse de la casa al trabajo, y eso lo hace muchas veces perder tiempo de ocio, a estar con la familia. En fin, antes de las propuestas, más o menos, Gonzalo, tu diagnóstico general respecto del transporte público en la región de Valparaíso, ¿cómo lo ves tú? Yo diría que hay dos fenómenos que, para desgracia nuestra, se entrecruzan en cuanto a la calidad del transporte público nuestro. El primer fenómeno, que sucede hasta el año 2019, dejando de lado este paréntesis que es la pandemia, es que el parque automotriz en nuestra región, específicamente en el Gran Valparaíso, ha ido increciendo de una manera constante desde los últimos 15 años. ¿Ya? Y cuando yo digo increciendo, no es un 1%, un 2%, sino que es mucho más significativo que eso, un 10%, un 15%. Por lo tanto, con la misma infraestructura vial, esta se ve más estresada, dado que hay más vehículos en la calle. Y en segundo lugar, el otro gran problema que nosotros tenemos es nuestro transporte público como tal, hablando siempre del Gran Valparaíso. Y ahí el fenómeno que sucede es que primero tenemos un transporte público sumamente desactualizado, lo que son los transportes públicos modernos, y segundo, un transporte público que no conversa, y eso tiene muchas diferentes variables que están dentro de las 14 propuestas del estudio. Y dentro de esas variables está la seguridad vial, por un lado, que cuando un transporte público en general está estresado, lo que pasa es que genera más accidentes de tránsito. Y por el otro lado, una cosa tanto más importante es la calidad de vida de nosotros, que se ve mermada en diferentes aspectos que muchas veces nosotros no los tenemos visibles, pero que sí son efectos directos de un transporte público mal gestionado, por ponerlo en un titular grande. Y ahí, Gonza, más o menos, ¿por dónde pasan las principales acciones para mejorarlo? Porque claro, uno se pregunta, este diagnóstico tan claro, tan compartido, que viene desde hace tanto rato, bueno, ¿por qué no cambia la cosa, no? ¿Es porque es difícil? ¿Porque no hay voluntad política? Y en el caso de ser difícil, bueno, ¿cuáles son las que tú consideras las acciones principales, o los proyectos principales, o las medidas principales para mejorar el transporte público? Sí, es difícil, sí, pero hay que comprender por qué es difícil. Porque el transporte público, en la teoría de sistemas, para no dar la lata, en simple es un sistema complejo, no un sistema simple, ¿ya? Entonces, todo sistema complejo tiene ciertas características que hace que cada movimiento que uno haga tenga una repercusión muy positiva o muy negativa. Por lo tanto, no es llegar y decir, hacemos esto. Sin embargo, hay ciertas luces hoy día de qué es lo que realmente funciona en el transporte público. Y yo creo que ahí hay una posible luz, que primero que todo, el transporte público, el que sirve en las grandes urbes, estoy pensando en Londres, estoy pensando en Colombia, en Bogotá, estoy pensando en San Francisco, Estados Unidos, que son sistemas muy buenos. La característica que tienen es que tienen un gobierno.
Y esa gobernanza es una gobernanza local, ¿ya? Que es pública y privada y que no responde a la política de turno. Está desfasado, ponte tú, de elecciones, etc. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de gobernanza, primero estás teniendo personas que están constantemente pensando en la mejora en el largo plazo, pero a la vez solucionando los problemas constantes que tiene un sistema de transporte. De alguna manera en Chile, disculpa que te interrumpa, Gonza, está, podríamos decir, en la política pública muy asociada a los ciclos electorales. Exacto. Luego los incentivos de la autoridad están muy puestos en el corto plazo. Están muy puestos en el corto plazo, ¿ya? Bueno, y característica de eso es que el Seremi de Transporte es designado por el presidente de la República y por lo tanto responde solo a 4 años y después si viene otro presidente u otra presidenta, cambia el eje, etc. Yo te diría que una de las formas de solucionar esto es que cada área metropolitana nuestra, pensando ya más en el país y sobre todo en la nuestra, debiera tener una gobernanza público-privada escalable, ¿ya? Y por el otro lado, cuando uno tiene la gobernanza, uno puede generar ciertas regulaciones al transporte público y ciertas modernizaciones al transporte público. Consideremos que el transporte público de Gran Valparaíso nosotros no vamos a tener licitaciones, están pateadas desde el año 2011 hasta el año 2020. Y eso es por una característica, es porque cuando tú licitas el transporte público, lo que tú haces es congelar el transporte público inmediatamente 10 años, porque las licitaciones, por poner un ejemplo que nos pasa hoy día, es del año 2000, ¿ya? Con los parámetros del año 2000. Entonces no considera el transporte público los 10 años que dura la licitación, el crecimiento urbano, etcétera, porque esa es una orgánica propia de las ciudades, de las dinámicas que es muy difícil proyectar. Entonces, lo que hoy día se está tratando de hacer con las licitaciones de nuevos transporte público, etcétera, es un anillo ese anillo es un anillo de exclusión en donde tú le exiges al transporte público ciertas condiciones para que pueda operar. Y eso también, a pesar de que va en la dirección correcta, como se dice en política, es una dirección correcta pero lenta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un transporte público con grandes problemas, lo que tú haces al principio es absorber esos problemas negativos. Por lo tanto, en el corto plazo no se ven soluciones, sino que soluciones son más a largo plazo. Es decir, las micros tienen 7 años. Bueno, tenemos que esperar 3 años más para renovar el parque de micro. Las micros no tienen GPS. Ya, le tengo que dar un plazo de 5 años para que la gente, los micreros le pongan GPS dinámicos a las micros, ¿ya? Eso, y además la lógica. Por ejemplo, a nosotros nos pasa hoy día en el transporte público de Gran Valparaíso que vienen micros de La Calera, que vienen micros de Concón, Quintero. Pero cuando uno tiene un transporte público desintegrado, precisamente pasa eso, que tienes micros de grandes recorridos que no necesariamente deberían hacerlo, sino que esa micro que viene de Quintero, que viene de Concón, debería acercarte al tren más cercano, que en este caso es nuestra línea 1, y que no venga para acá, para Valparaíso, porque ya tú tienes un transporte público con la capacidad de carga suficiente para transportar a miles de pasajeros sin la necesidad de tochar las calles nuestras. Y eso, hoy día, si tú lo ves, al principio uno no le hace ruido que venga una micro de La Calera hasta la misma aduana, pero sí tiene todo el ruido posible, porque tú puedes llegar hasta Limache nomás y ahí alimentas el tren. Junto con alimentar el tren, tú haces posible que el tren crezca. Nosotros tenemos una línea 2 que va hasta Reñaca, que se dice que no tiene capacidad operativa, o sea, no se construye porque no tiene cantidad de personas suficientes como para hacer viable económicamente el tren. Bueno, eso pasa, y pasa porque el tren tiene una característica que no tiene otros transportes públicos, es que tú al tren le generas demanda. El tren no genera demanda por sí solo, porque como es solo una vía, solamente se ven beneficiados los polos de desarrollo cerca del tren, ¿ya? Pero eso es natural del tren. ¿Y cómo se soluciona eso? Precisamente acercando a las personas al tren, que es lo que pasa en el metro de Santiago, por ejemplo, con estas micros que son de acercamiento a las líneas de tren. Estamos conversando con Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, en este programa de Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Y Piensa tu Constitución es un programa que busca aportar una mirada local, regional, al debate público, al debate constitucional, pero también conversar respecto de esos dolores o aspectos que
los habitantes de nuestra región de Valparaíso sufrimos y desde Piensa queremos mejorar. Estamos conversando con Gonzalo respecto de su último estudio, 14 medidas esenciales para mejorar el transporte público en la región de Valparaíso. Gonza, tú decías al principio de tu respuesta que uno de los aspectos negativos del sistema, en el caso de la región de Valparaíso, es que los distintos medios no conversan, ¿no? Sí. Uno dice, mire, acá tenemos, qué sé yo, los colectivos, los taxis, las micros, el metro, los troles, los sistemas ahora de aplicaciones digitales, en fin, el transporte. ¿Cómo hacer que conversen y de qué manera debiesen conversar? Logrando qué cosa, qué mejoraría. Mira, hay un aspecto organizacional que ya lo abordamos con el tema de esta gobernanza que precisamente hace que conversen los actores, ¿ya? Y en particular agregar a todos los actores, porque hoy día el transporte público del Gran Valparaíso es bien curioso porque tiene solo las micros y el trolebús dentro del sistema de transporte, ¿ya? Y tiene fuera el tren, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace una gobernanza? Primero, hace que todos los actores conversen. Segundo, la tecnología. La tecnología se ha transformado en un elemento esencial de interconectividad. Nosotros ya tenemos experiencia acá en Chile y una de las grandes experiencias fue a propósito del patinazo que fue el Transantiago. Nosotros ya tenemos que el Transantiago fue un fallo, pero hoy día no se puede hablar de un Transantiago que es un fallo, sino que es una 3.0 de mejora del transporte público de la región metropolitana. Pero fíjate tú que sacando a la luz de esta interconectividad, lo que más cuesta es el pago. Pero el pago ya está abordado ya. ¿Qué pasa? Pasa que cuando tú pagas, ¿cuál es la idea? La idea de un transporte interconectado es que tenga cierta lógica de conexión. Esto que yo te decía, oye, la micro que no llegue que si viene de La Calera, que no llegue hasta Valparaíso, que llegue hasta Limache, que ahí tome conectividad. Pero uno no puede tirarle esa carga al usuario, pagando doble pasaje, primero la micro y después el tren. Sino lo que hace uno son tarifas integradas, un transporte integrado, en donde hace más fácil la vida, la movilidad de la persona, si eso es todo. Y para eso tenemos que ser capaces de generar un sistema de pago único y una gobernanza que permita administrar ese sistema de pago. Hoy día eso está sumamente abordado. Yo te diría que no es un desafío gigante, yo te diría que ahí se necesita mucha voluntad política, técnico-política. Que no ha existido. Que hoy día no ha existido. ¿Por qué? ¿Cuál es la brecha que hay hoy día? Es quién asume la carga de alimentar las micros con los sistemas de pago. ¿La tiene que asumir el dueño de la micro o la tiene que asumir el Estado? Y esa es la conversa que entrampa, ¿ya? Y si te das cuenta, hoy día esos sistemas tampoco son tan caros que uno diga. Pareciera ser que esas conversaciones son siempre más entrampadas en las regiones que en Santiago. Sí. Porque en Santiago, claro, tenemos estas discusiones, o sea, en la región estas discusiones, que la extensión del metro de La Calera no sé cuánto, que la licitación del transporte público hace más de 10 años, tú decías, que se discute que quién paga la alimentación. Pero como en Santiago la cosa fluye como siempre mucho más rápido, ¿no? Parece que hay también una cuestión estructural de centralismo muy anquilosado, bien grave, ¿no? Muy anquilosado. Yo te diría que en Santiago esto no pasa porque el ministro, en este caso la ministra Gloria Hart, pasa a ser la Ceremi. Claro. Entonces, no hay Ceremi con mayor poder que el propio ministro, dicen por ahí. Entonces, en ese sentido yo te diría que también tenemos un sistema demasiado centralizado que impide que estas conversas lleguen a buen puerto, porque son conversas que se tienen, ¿no? Sería inútil decir que, que nadie conversa. Estos temas se conversan, pero no se toman las decisiones adecuadas en los tiempos adecuados. Gonzalo, yo también me imagino que para que todo esto funcione, con independencia del análisis de cada uno de los medios, ¿no? Se requiere como cierta infraestructura, ¿no? Sí. De base para que funcione, que estaciones. ¿Tus propuestas contemplan algo en esa línea? Mira, las propuestas nuestras de infraestructura, fíjate tú que son bien conservadoras. ¿Y por qué son bien conservadoras? Porque no es que nosotros no tengamos, cuando yo digo nosotros, hablo de obras públicas de la región de Valparaíso, específicamente Gran Valparaíso. No tengamos propuestas, si las tenemos, existen, están proyectadas, incluso uno sabe cuánto van a salir. Lo que pasa es que no se ejecutan. Por ejemplo, hoy día, después de aproximadamente 30 años, se está haciendo la conectividad detrás de los cerros para salir a la entrada de Valparaíso. La extensión de Avenida Alemania, que se llama. Ese proyecto es antiquísimo. Y fíjate tú que recién en el año 2021 va a ver posiblemente las luces.
Y lo mismo pasa con la costa nuestra. Para llegar a Concón hay sectores que tienen más de 100 años, que no han sido intervenidos. Sin embargo, si uno analiza la cartera de proyectos del MOP, a los cuales les corresponde esto, existen, no se ejecutan. ¿Por qué no se ejecutan? Bueno, lamentablemente hoy día las excusas de la pandemia da para todo, porque como las lucas se van para allá, pero lamentablemente también hay temas políticos, y ahí yo creo que tú diste en el clavo con algo que a mí me parece que es la madre de cordero de todos estos problemas, es precisamente la toma de decisión de las lucas, que no pasa por la región, pasa por Santiago. Claro. Eso es especialmente grave. Yo aprovecho ahí a hacer un comentario, me pongo el sombrero del invitado, pero efectivamente, o sea, uno a veces, como habitante de región, suele decir, mira, qué sé yo, que Santiago es Chile, que Dios está en todas partes de Santiago, claro, porque uno vive el centralismo de modo bastante crudo, ¿no? Viendo las diferencias que existen respecto a Santiago, pero lo que decía Gonzalo es muy así, ¿no? Yo solamente pongo un dato sobre la mesa. En Chile, por ejemplo, del total del gasto público, del 100% de toda la torta de gasto público, solamente el 13 o hasta el 14%, según algunos, se decide a nivel subnacional. Sí. Son las regiones o los gobiernos locales lo que decían. El resto se decide en Santiago. Si uno se compara con, por ejemplo, los países unitarios de la OECD, de la OCDE, los unitarios, ¿no? Porque si uno metiera al saco a los federales, obviamente eso se escapa más, pero uno más o menos puede compararse con los unitarios. Ese porcentaje de decisión subnacional del gasto es cercano al 30%, es decir, más del doble. Eso es una diferencia sideral. Chile no es que sea un poquito centralista, ¿no? Que de repente, no. Chile es un caso atípico de centralismo. Sí. Con la elección de gobernadores regionales, recién nos vamos a poner al día, ¿no? Quedó muy mala la ley en términos de que son pocas las competencias que tiene, pero Chile también era el único país de la OECD que no elegía democráticamente a su máxima autoridad regional, solamente para complementar el hecho de que Chile es un país muy centralista, por de pronto que no todas las cuestiones se van a resolver a propósito de la discusión constitucional, pero sí esta es una oportunidad para replantearse la forma del Estado chileno, para avanzar quizá hacia un Estado unitario descentralizado y que este sea un traje más a la medida de políticas públicas que puedan avanzar en materia de descentralización fiscal como esto, también de descentralización administrativa, de traspasar más y mejores competencias a las regiones, y descentralización política, como por ejemplo a través de la elección de gobernadores regionales. Me perdonan ahí el paréntesis descentralizador, pero estamos en Piensa y esa es una de nuestras grandes banderas de lucha, así que aprovecho de pasar ahí el aviso. Oye, Gonza, súper interesante el estudio. Sigamos abordando un poquito en las propuestas. Yo por ahí, cuando lo leía, veía propuestas en materia de congestión, y lo grave que es la congestión vehicular en nuestra región, también en materia de interconexiones. A ver si puedes quizás avanzar en la que a ti te parezcan más centrales. Mira, la congestión tiene un problema detrás que es un problema para nosotros, un problema ciego. Y digo que es un problema ciego porque es lo menos visible la congestión. La congestión, uno puede estar 2 horas en el taco y uno siente las 2 horas en el taco, ¿ya? Y uno dice, chuta, aquí hay un problema. Pero resulta que hoy día hay ciertos elementos de las congestiones que ya están sumamente consideradas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Cuando una persona está en un taco, en un vehículo, 2 horas, tú tienes el motor andando casi 2 horas, contaminando casi 2 horas. Y además desmejorando en temas de ruidos de motores, porque en el fondo el ruido de un auto no es tanto, pero el ruido de una micro detenida 2 horas sí es bastante, desmejorando con ello la calidad de vida de las personas. Y en segundo lugar, la congestión presenta un problema económico porque toda la cadena, y esto es lo que no se ve de repente, toda la cadena logística. Y cuando yo digo cadena logística, es realmente la cadena logística, los camiones en el supermercado, las ambulancias que van al hospital, los bomberos cuando van, ese tipo de logística de ciudad que uno sabe que existe, pero uno no encuentra chori, pero en el fondo es costo. Hay un alto costo económico ahí cuando la logística se detiene. Uno dice, bueno, 2 horas en un taco para un camión que lleva mercadería no es tanto. No, pero si tú esas 2 horas las multiplicas todos los días del verano, por ejemplo, cuando nosotros se nos atocha por tema de turismo, todos los días en el verano, quien asume ese costo de medio ambiente, de ruidos molestos y logístico es el territorio. Y en ese sentido, también pasa que la congestión genera accidentes.
Y esos son costos muy altos, que también es un costo muy oculto, y lo pongo ahí porque el estudio lo muestra muy bien. Ambulancias, bomberos, carabineros, las personas heridas, tal vez personas fallecidas, todo eso es muy caro para el Estado. Fíjate tú que en temas de congestión y accidentes de tránsito se va casi un 2% del PIB nacional. En nuestro caso, en los últimos 10 años, hasta el año 2019, se han ido 90.000 millones de pesos en materia de accidentes. ¿Y cómo hago el link con la congestión? Hago el link con la congestión y con accidente porque son dos elementos que van de la mano, ¿ya? Asociado también a esta infraestructura vial que está desactualizada. Y Gonza, uno puede, por así decirlo, pedirle a la persona que se baje de su auto sin ofrecerle a cambio un buen transporte público, porque de alguna manera acá es como el problema del huevo y la gallina, ¿no? Sí, Y sí. bueno, yo esto, sin ser experto en el tema, pero de percepción, lo que uno percibe cuando le dice a la gente, oiga, tengamos medidas para eliminar la congestión o para bajar, Sí. ya. Sí, yo me bajo del auto, pero ofréceme, digamos, un buen transporte público. Sí. Eso es una noticia triste, pues, Juan Pablo, porque no se puede. Si uno no tiene un buen transporte público, no puede exigirle a la persona que se baje del auto, ¿ya? En general, los vehículos hoy día son casi una zona de confort, ¿ya? O sea, la persona que está dentro está rica, cómoda, con temperatura, escuchando música, ¿ya? La externalidad lo viven los que están fuera del auto, ¿ya? Pero hay un tema importante. ¿Se puede bajar a la gente del auto? Sí se puede. ¿Y cómo se ha hecho en otros lugares? Y un incentivo medio negativo, pero en rigor sí es un incentivo en sí, que yo lo pongo ahí en el estudio, generar anillos en donde tú cobras por el ingreso. Esos anillos tienen una lógica, no es que tú le cobres a la persona que vive ahí, sino que a la persona externa tú le dices, oye, ¿quieres estar en esta zona de congestión? De acuerdo, puedes estar, pero tienes que pagar porque eso va a generar un beneficio para el territorio, ¿ya? Entonces, incluso la lógica de ese pago no es que se vaya a un gobierno central, se va al territorio para solucionar los problemas viales y de congestión, ¿ya? Entonces, el incentivo es negativo para la persona que está subiéndose al auto, que si no quiere subirse al auto, no quiere pagar este impuesto, se va en el transporte público, que es libre de impuestos. Y lo otro es que se le hace más difícil la vida a la persona que maneja. ¿De qué manera? No se construyen más estacionamientos públicos. Te quedas con los que están. Entonces, ¿qué generas con eso? Como va increciendo el parque automotriz, ahí la oferta y demanda juega muy bien, la oferta de estacionamiento es baja, la demanda es alta, el incentivo es a que tú no tienes dónde dejar el vehículo, te lo pueden robar, te lo pueden rayar afuera, etc. Por lo tanto, como no tienes dónde dejarlo, la idea es que lo dejes en la casa y ocupes el transporte público. De alguna manera se va encareciendo el uso del transporte privado. Es la forma. Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, te quería agradecer por acompañarnos hoy día en este programa de Piensa tu Constitución e invitar a la gente también a que lea tu estudio con más detalle en la página de la Fundación, www.fundacionpiensa.cl. Muchas gracias, Gonza, por acompañarnos hoy. De nada, muchas gracias. Chiquillos, como les decía, este es el primer bloque del programa de hoy de Piensa tu Constitución. De vuelta de una breve pausa comercial, vamos a continuar con el tema de la semana y conversar respecto de cuáles son aquellos aspectos centrales o esenciales vinculados al proceso constitucional para poder entenderlo mejor. Esto es Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y los espero a la vuelta de esta breve pausa comercial. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca ser un aporte y dar una mirada regional, local, al debate constitucional desde la Fundación Piensa, acá en la región de Valparaíso. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y lo que motiva este programa es no solamente hacer propuestas y aportar al debate, sino que también ofrecernos como un punto de encuentro en donde personas, incluso que puedan tener visiones de justicia distintas, puedan sentarse a conversar para poder darnos una constitución que permita a nuestro país salir de la crisis social, económica
y política en la que está. Eso es lo que nos mueve en Piensa. Creemos que este es el momento de construir y para eso es muy importante escucharnos, conversar y también informarse y participar. Así que te invito a ti que lo puedes hacer, te sientas parte de esta comunidad, te sientas parte de Piensa tu Constitución y puedas hacer a través de las redes sociales de la Fundación, mis redes sociales, tus preguntas, tus comentarios, de modo tal de poder ir también semana a semana y capítulo a capítulo resolviendo estas preguntas. Te recuerdo que Piensa tu Constitución se transmite entre los días martes y jueves de 2:30 a 1:30, los días martes y miércoles por UCB Radio y las plataformas de Piensa y los días jueves por UCB Televisión y también las plataformas de la Fundación Piensa. Como les comentaba al inicio de este capítulo, nosotros en Piensa tu Constitución, cada semana los programas y las distintas acciones que tenemos en la plataforma las agrupa un gran tema. Ya conversamos el primero y más central hace 2 semanas, qué es una constitución, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir. Luego, la semana pasada conversamos sobre la historia constitucional de Chile y llegábamos rápidamente a la conclusión de que aquellas disputas que hoy día dominan la contingencia, la tensión entre parlamentarismo y presidencialismo, entre Estado unitario o Estado federal y así otras muchas, no es que sean nuevas o únicas de nuestro tiempo, sino que lo cierto es que cruzan la historia republicana chilena y por lo tanto, en buena hora, uno mirando esa historia constitucional puede encontrar luces para enfrentar e informarse este debate de mejor manera. Y esta semana nosotros abordaremos la cuestión de cómo va a ser este proceso. Es decir, el 25 de octubre Chile decidió darse o iniciar un proceso para darse una nueva constitución. Bueno, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuándo vamos a elegir? ¿A cuántos vamos a elegir? ¿Quiénes son estos convencionales constituyentes? ¿Cuáles son las reglas que van a tener? ¿Tienen o no tienen límites? ¿Cuánto va a durar su pega? Cuando terminen su pega, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un plebiscito de salida? ¿En qué consiste eso? Eso es lo que vamos a tratar de resolver esta semana con diversos invitados, tanto en nuestro programa de radio como en el programa de televisión, para poder juntos ir respondiendo las dudas que tengan y las cuestiones fundamentales vinculadas al proceso. Para esto, para conversar de este punto, de estas reglas del proceso constitucional en curso, hoy día nos acompaña un invitado de la casa, Maximiliano Duarte, que es investigador de la Fundación Piensa, es abogado y máster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Maximiliano se desempeña hace un tiempo en la Fundación como investigador, siendo una de sus principales líneas la cuestión referida a la descentralización, respecto de la cual Maximiliano es uno de los principales líderes de opinión en nuestro país sobre el punto, cuestión que ciertamente tiene un aspecto constitucional muy relevante. Maximiliano, o Maxi, como te decimos acá, muchas gracias por acompañarnos hoy día en un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución. Muchas gracias, Juan Pablo, o Juanpa, como te dicen acá. O Juanpi. O Juanpi. Y un honor estar nuevamente aquí conversando contigo. Muchas gracias, Maxi. Partamos. Cuando el Chile, de alguna manera, el 25 de octubre dijo, mira, la mayoría votó por el apruebo, ¿no? Eso inició un proceso. ¿Qué fue lo que se eligió ese 25 de octubre? Tanto en lo que dice relación con el apruebo o rechazo, como en lo que tenía que ver con hacer la nueva constitución vía una convención constitucional o una asamblea mixta. Bueno, la verdad es que muchos interpretan de que lo que nosotros votamos en el plebiscito fue darnos o no una nueva constitución. Pero la verdad es que en el acuerdo del 25 de noviembre, que esto estamos viendo, me estoy situando en el 25 de noviembre de 2019, o sea, el acuerdo que viabilizó el plebiscito, se establecieron ciertas reglas que también son, que vienen a regir el funcionamiento de la convención. Por ejemplo, el número de convencionales, que son 155. En su momento se pretendió también agregar escaños adicionales, pero finalmente se respetó los 155 porque hay ciertas normas básicas de la convención que son vinculantes y que fueron acordadas en noviembre y ratificadas por la ciudadanía en el plebiscito de octubre. Por ejemplo, el número de convencionales, el quórum con el cual se van a lograr acuerdos en materia constitucional, que la gente quizá ya escuchó en la casa y lo sabe, son 2/3. Y además ciertas reglas como límites básicos a la convención constituyente. Con esto me refiero, por ejemplo, que la convención constitucional, convención constituyente, deberá respetar los tratados internacionales. Ese es un límite de la convención. Otro límite es que debe respetar
el carácter de república democrática. No podría, por ejemplo, una convención constitucional establecer en Chile un régimen monárquico. Eso vulneraría claramente ese límite. Y en tercer lugar, deben respetar las sentencias que están firmes y ejecutoriadas. No puede la convención, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un indulto general o cambiar las penas de las sentencias que ya están firmes. No puede modificar esa situación que ya está constatada en la realidad chilena. Uno podría decir, Maxi, corrígeme si me equivoco, que el poder, por así decirlo, que tiene este nuevo órgano, que es la Convención Constitucional, deriva de una, fuera de lo del plebiscito, de una reforma constitucional, ¿no? Que, por así decirlo, le enmarca la cancha, ¿no? Establece de alguna manera, me gustaría entrar en esos dos puntos, ¿no? Establece en términos generales cómo se van a elegir, cuándo, quiénes, y por otro lado, cómo van a funcionar, ¿no? Van a tener una pega, que es redactar una nueva constitución, y además tienen, para hacer esa pega, una serie de límites, ¿no? En esa pega no pueden atentar contra los derechos consagrados en tratados internacionales, contra sentencias ejecutoriadas o contrariar el carácter de república democrática que tiene nuestro país. Te propongo que vayamos un poquito como haciendo la cronología. Ya tuvimos el 25 de octubre, partimos este proceso y llegamos al 11 de abril, ¿no? El 11 de abril, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se vota? ¿Por quién se vota? ¿Cuántos constituyentes van a haber? No sé si nos puedes dar un poquito de luz respecto a eso. Bueno, el 11 de abril se van a votar muchas cosas porque la elección de convencionales constituyentes se le suma también la elección de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y por supuesto la de convencionales constituyentes, de modo tal que yo creo que va a haber como una sábana de nombres. En ese sentido va a ser una elección compleja porque la ciudadanía se va a enfrentar a muchos procesos electorales y va a tener muchas opciones. Y eso puede generar también desinformación en parte, porque nadie va a tener el tiempo para ponderar las propuestas de todos los candidatos. Eso por una parte. Y efectivamente, quizás la elección más importante es la de convencionales constituyentes. Y, por ejemplo, en nuestra región, debido a que la regla es idéntica o muy similar a la de los parlamentarios, en esta región hay dos distritos, que son el distrito 6, que es lo que vendría a ser como Quinta Cordillera, y Quinta Costa, que es el distrito 7. Y cada uno, si mal no recuerdo, tiene que escoger 8 del 6 y 7 por los escaños reservados. Y en este caso serían 7 en distrito 7 porque hay un escaño reservado. Entonces hay que elegir 7 convencionales constituyentes. Así es. Súper interesante, ¿no? Ese punto que tú señalas más o menos de cómo se regularía, tú lo decías, ¿no? Yo creo que ese es un punto que es importante transmitir. La primera cuestión que hay que tener clara es que los convencionales constituyentes se van a elegir conforme al sistema de una elección de Cámara de Diputados. Esa es como la regla básica, ¿no? Eso significa que se van a dividir la elección en los mismos distritos, en 28 distritos, exactamente los mismos distritos en el que uno elige diputados, y con el mismo número de diputados, que son 155, se elegirían 155 constituyentes. ¿Cómo se eligen? Bueno, un sistema como el de la Cámara de Diputados, un sistema proporcional, en donde uno vota, sí, por la persona que está votando y que marca la línea, pero también vota por la lista, ¿no? Claro. Vota por la lista. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Bueno, ¿cuántos votos saca la lista de cada una de las personas? Y ese número de votos de la lista es el que va a determinar cuántos escaños le corresponden a esa lista, ¿no? Claro. Y luego vienen una serie de correcciones. Para que la gente entienda, es lo que se da a veces con los parlamentarios arrastrados, eso que algunos que dicen la bancada del 1%. Generalmente hay una persona que es fuerte, o suele ocurrir que hay una persona que es fuerte y acarrea muchos votos a su lista. No. Y después resulta que por la cantidad de votos que sacó, a esa lista le corresponden 2 o más candidatos. Entonces, ese candidato, como el pescado grande, si quiere decir el pez grande, arrastra a otro que tiene menor caudal de votos, pero que le corresponden por compartir lista. O sea, es muy probable, y yo creo que esto la gente tiene que tenerlo ya interiorizado, que muy probablemente habrá convencionales constituyentes arrastrados. Y eso es bueno sincerarlo también. Con toda seguridad. Con toda seguridad van a haber, así como hay parlamentarios, entre comillas, arrastrados, van a haber convencionales constituyentes arrastrados y de alguna manera los partidos, las listas también juegan con la estrategia. Y hay dos elementos, Maxi, a ver si podemos entrar en líneas generales sobre ellos, que modifican las reglas respecto a una elección de Cámara de Diputados. O sea, hasta ahí es igualito una elección de Cámara de Diputados, pero hay dos elementos que lo diferencian. Uno, la denominada corrección por paridad de género, y otro, el establecimiento de ciertos escaños reservados para pueblos originarios, ¿no? Claro, yo diría que son reglas similares, pero por ejemplo el de escaños reservados van por otro, van como, es una elección como en paralelo. Es decir, ellos no disputan en el distrito 7, por eso que decimos que hay 7
candidatura, porque hay uno que es ciertamente de escaño reservado. Ahora bien, la regla que quizás va a tener más aplicación es la de la paridad. Sí. Porque estamos hablando de 155, que la mitad al menos, o un número muy cercano a la mitad, van a haber distinción por género. Por género, tal cual. En cambio los escaños reservados no van a ver la mitad de pueblo originario representado en número en la convención. Claro. Ahora, ¿qué ocurre con la regla de la paridad? Como dijimos, en este distrito 7 se escogen 8, hay uno que es de escaño reservado, entonces quedan 7 cupos. ¿Cómo aplica la paridad? Eso significa que 4 de esos 7 van a ser hombres o mujeres. O sea, no necesariamente va en favor de un género. Esto es paritario. ¿Cómo podemos linkear esto con lo que dijimos delante con los arrastrados, con el caudal de votos? ¿Qué ocurre si una lista tiene 2 candidatos fuertes? Y supongamos que son las 2 mujeres y llevan muchos votos. Y por el número de votos que llevaron, le corresponden llevar 2 candidaturas. En un sistema que no aplica la paridad, esas 2 mujeres van a la convención o ganan un escaño. En este caso, la segunda mujer, por regla paridad, quería desplazada y lo reemplazaría el primer hombre de su lista. O sea, por eso que es una regla de corrección. Una vez que se determinan los caudales de votos por lista, se va viendo un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Y así hasta completar el número correspondiente. Súper interesante lo que dice Max. Entonces, si uno puede ir recopilando, lo primero que hace es las reglas generales como si fuera una elección de Cámara de Diputados. Luego ve qué pasa, cuál es el resultado así. Y dice, mira, miento, ¿no? Ve eso primero. Respecto a eso, una primera diferencia, que es de los 155, van a haber 17 que van a estar reservados para pueblos originarios. 17 que salen de esos 155, que son 7 del pueblo mapuche, 2 del pueblo de Aguita, y el resto, los 8 restantes son 1 por cada uno del resto de los pueblos indígenas de nuestro país. El resto se eligen conforme a las reglas generales. Después uno va a cada uno de los 28 distritos. Por ejemplo, el distrito 7, que es el que va desde Santo Domingo hasta Concón. Aplica las reglas generales y dice, ¿quién salió electo en todo el distrito? ¿Quién salió electo? Si es que el resultado de esa pregunta o la respuesta a esa pregunta no es 4 hombres y 3 mujeres o 4 mujeres y 3 hombres, es decir, por ejemplo, es 5 hombres y 2 mujeres, se aplica la regla de corrección. Es decir, eso no puede ser así porque tienen que ver al menos 4 de uno y 3 del otro. Entonces, si son 5 hombres y 2 mujeres, se ve ya. ¿Cuál es el sexo sobre representado? En este caso, el sexo sobre representado son los hombres. Esos 5 hombres. Se va a los 5 y se ve cuál tiene menos votos. Y el que tiene menos votos le tiene que dar su lugar a la compañera de su misma lista, ¿no? Que eventualmente tiene menos votos y así se corrige. Y así se va aplicando según las listas, subpactos, etcétera, con reglas más de detalle, pero que tienen el propósito de, como decía Maximiliano, de corregir por paridad y que la Convención Constitucional tenga al menos el 45% de personas de un mismo sexo y no del otro. Claro, ¿no? como tú dijiste, también son personas, no es que el reemplazo o el recambio del escaño sea una persona que tenga una afinidad ideológica distinta, Claro. sino que es una persona que comparte la misma idea. Entonces, al final, yo digo que en general, porque esto es muy criticable, pero en general se cumple quizás con el propósito de un sistema que es proporcional, que estén representadas ideas. Claro. Entonces, al final, la idea va a estar representada, solamente que, en este caso, por un hombre o una mujer que reemplazó el género que está sobre representado. Claro, sí, yo estoy de acuerdo ahí teóricamente. Ahora en la práctica, lo cierto es que lo que uno percibe es que la gente vota por personas, ¿no? Más que entonces, eso es como lo que uno podría criticar de que, qué sé yo, no por votar a alguien apoyo necesariamente a alguien de la misma lista. Claro, o lo mismo que hablamos sobre los arrastrados, que algunos dicen, oye, incluso personas que están muy a favor de este sistema, de corrección, dicen, bueno, pero hay un problema con candidatos que no sacan votos. O sea, este sistema permite que una persona que saque un voto o que no saque voto pueda ser arrastrada por otra. No. Entonces, hay algunos que proponen otro mecanismo de corrección. Por ejemplo, que tenga el candidato de reemplazo un caudal mínimo de votos. Claro. Que no tenga un 1%, que sea un 3%, al menos del total. Y ahí, bueno, pero es muy difícil, no existe ningún sistema electoral que sea perfecto y siempre van a haber estas tensiones. Así es. Oye, Maxi, perfecto. 11 de abril elegimos a estos 155 chilenas y chilenos que tienen un objeto, que la misma Constitución actual lo establece, que es la redacción de esta propuesta de nueva Constitución y se tienen que poner a trabajar. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer la pega? ¿Se puede prorrogar ese tiempo? ¿Cómo van a funcionar? ¿Tienen que dictarse en un reglamento? Dictado ese reglamento, ¿qué límites tienen? Un poco tú los insinuabas al principio. ¿Dónde están ahí quizás los principales tensiones o elementos que hay que considerar
ya desde, por así decirlo, el 11 de abril en adelante, para la pega de la Bueno, convención. tú también dijiste un límite, acabé de decir un límite, que están escogidos específicamente para la redacción de una constitución. Eso también hay un límite que está escrito en la constitución, que es lo que regula este proceso, y es que los convencionales no se pueden atribuir competencias que corresponden a otros órganos. Hay quienes tienen miedo que ocurra como en otros procesos, como en Venezuela, que ocurrió que la convención constituyente se declaró soberana y prácticamente comenzó a ejercer las atribuciones de otros poderes del Estado. En el fondo se convirtió en un megapoder que al final... Plenipotenciarios. Claro, plenipotenciario. Eso no puede ocurrir en nuestro sistema porque existen límites que así establecen y que la Convención Constituyente simplemente se va a encargar de redactar la nueva Constitución y mientras lo hacen va a regir la Constitución actualmente vigente. O sea, un súper punto. Es un punto porque también hubo por ahí un parlamentario, yo me acuerdo de un plebiscito, que dijo que la ciudadanía derogó la Constitución. Y no, de hecho la Constitución vigente, la actual, va a seguir vigente durante el proceso constituyente y podría seguir vigente incluso si es que gana en el plebiscito de salida, se rechaza el nuevo texto. Vamos a llegar a eso. Sí, y lo mismo el Congreso, que sigue funcionando, digamos. Por supuesto, o sea, va a haber, el Congreso va a estar legislando y en paralelo, y eso va a ser bien interesante esa tensión, porque el Congreso por un lado va a estar haciendo leyes y por otro lado nosotros vamos a ver por la prensa, que es ser público, cuando la Convención Constituyente, por ejemplo, establezca una regla y esa regla puede estar en contra de lo que recién este Congreso en paralelo dictó. Y también mantiene su poder, digamos, para reformar la Constitución. Claro. Pues, en teoría, el Congreso podría, en teoría, modificar cuando quiera los límites o las materias que regulan a la Convención, porque la Convención se rige por la Constitución y el Congreso mantiene su poder derivado, donde puede modificar ese texto. Y con un añadido, Max, perdona que te interrumpa, pero que lo hace como más entretenido, entre comillas, o un aspecto que hay que estar súper atento, que es que en la mitad del trabajo de la Convención vamos a tener elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, ¿no? Yo me imagino que probablemente van a haber cuestiones de forma en la Convención, así como de definiciones del reglamento o hacia dónde va la pega de la Convención, en que puede ser, por ejemplo, útil una reforma constitucional empujada desde el Congreso. Invento. Vemos que los 12 meses quedan cortos. Queremos, qué sé yo, 24 meses para la pega. Ah, ese puntazo, o sea, sí. Vamos por el plazo, pero entonces. Bueno, vamos al plazo. Dijiste ya, spoiler, 12 meses. Bueno, son 9 meses. En la Convención, idealmente, tienen 9 meses para redactar la Constitución, pero pueden prorrogar ese plazo 9 meses por 3 meses más. Entonces, en teoría, de acuerdo al texto, el plazo máximo de redacción de la Constitución es 1 año. Es un plazo, digámoslo así, sinceramente, muy bajo. O sea, es ínfimo. Yo creo sinceramente que nos vamos a quedar cortos de tiempo para una... Si uno mira la experiencia comparada, los procesos estos son más largos. Sí, 3 años más o menos. Yo diría que 3 años, 4 años para hacer 3 años una constitución. Y eso yo diría que nos vamos a quedar corto porque la Convención no solamente va a tener que redactar las reglas de la Constitución, sino que va a tener que hacer algo que bien importante, fundamental, que es su propio reglamento. Nosotros mencionamos delante ciertas reglas básicas, 2/3, que no pueden transgredir ciertos límites, pero todavía quedan hartas cuestiones pendientes. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar la Convención? En comisiones distintas temáticas, como ocurre en el Congreso, que hay comisión de medio ambiente, comisión de descentralización, comisión de transporte, etc. O van a estar todos deliberando los 155 simultáneamente. Yo creo que eso es inviable. Entonces va a tener que hacer ciertas normas de cómo es el funcionamiento interno. ¿Y quién hace esas reglas? Bueno, la Constitución dice que esas reglas las tiene que elaborar la propia Convención. Entonces yo creo que la Convención se va a tomar bastante tiempo antes de discutir siquiera el texto constitucional, en discutir cuáles van a ser sus propias reglas. Porque de ese funcionamiento las reglas también van a tener incidencia en qué materias se van a aprobar o no. ¿Cómo decir esto sin que sea tan técnico? A ver, hay quienes discuten, por ejemplo, si es que las materias de la Constitución, los artículos, se tienen que discutir con 2/3, y si además después, una vez que tengamos como el mono más o menos completo, se tiene que votar nuevamente el texto pero completo. No. O sea, se vota por artículo y después además votar por el texto. Eso no está claro y eso lo va a tener que definir la Convención Constituyente. Ahí para que como que la gente entienda, lo que está claro es que las normas que tiene que aprobar la Convención las tiene que hacer por los 2/3 de los convencionales. Además que el reglamento a su vez tiene que ser aprobado por los 2/3 de los convencionales. Lo que no está claro es cómo se aplica esa regla de los 2/3, ¿no? O sea, si se aplica, por así decirlo, en el artículo por artículo o en el artículo por artículo y además, una vez que se aprueben todos los artículos, entre comillas, se requiere que al final todo se apruebe como un todo por los 2/3.
y eso se debiese resolver en el reglamento. Se debe resolver en el reglamento y toma tiempo y aparte determina cómo van a ser las dinámicas de negociación. O sea, supongamos que yo y tú ahora somos de distintas ideologías y somos los dos convencionales constituyentes. Y yo te digo, mira Juan, pasa que yo quiero agregar este artículo, esto. Y tú dices, ya, pero ¿sabes qué? Y tú estás en contra, pero esto es una negociación y todos tienen que ceder. Entonces, mira, yo te acepto ese cambio, pero en este otro artículo tú concédeme esta. Ya, sí. Y se van armando dinámicas de ese tipo. Yo creo que las discusiones van a rebosar por todo el texto. Yo te doy algo de esta materia y tú me das otra de otra. Entonces, en ese sentido, alguien puede decir, ya, ahora que llegamos a ese tipo de negociación, sería bueno que nos comprometiéramos a aprobar el texto en su totalidad. Entonces, yo creo que eso va a determinar un poco la dinámica, las traiciones quizás por ahí. Son las reglas del juego antes de jugar. O sea, vamos a jugar por las reglas del juego primero. Claro. Yo creo que vamos a tomar mucho tiempo en hacer esas normas, porque son decidoras en términos de negociación y van a ir muchos intereses políticos involucrados atrás. ¿Qué creo que va a pasar? Estoy ya jugando un poco al Nostradamus. Yo creo que lo que va a pasar es que el tiempo no va a dar, pero que no se va a aplicar la regla de la Constitución. ¿Qué dice la regla de la Constitución? Si que la Convención no alcanza a redactar la Constitución en el plazo máximo, que es un año, esta se disuelve como de pleno derecho. O sea, se acabó el plazo de un año y al día siguiente no hay convención. ¿Y qué ocurre ahí? Rige la Constitución actual. Yo creo que esa solución es inviable políticamente. Y lo que va a pasar seguramente es que cuando lleguemos más o menos a los meses anteriores, 2 o 3 meses, alguien va a decir, mire, ¿sabes qué? Parece que nos va a faltar algo de tiempo. No llegamos. No llegamos. Y lo que va a pasar es decir, mire, Congreso, haga una reforma constitucional y denos, qué sé yo, 6 meses más. Y claro. le van a dar ese Ya uno, haciendo política ficción, podría imaginarse que esos plazos coinciden con la elección del nuevo Congreso. Entonces, probablemente, quizá, haciendo política ficción, esa pregunta esté vinculada como una suerte de elección de medio tiempo a el voto por los parlamentarios nuevos. Entonces, habrán parlamentarios candidatos que digan yo quiero prorrogar la convención y otros parlamentarios que digan mira, yo no quiero prorrogarla. Claro. Eso haciendo solo No, política buen punto. Yo creo que eso va, probablemente las elecciones parlamentarias y la presidencial, dado que están en medio del proceso constitucional, se constitucionalicen mucho y que haya disputas que la propia convención no pueda resolver por sí misma y que de alguna manera se busquen resolver por la vía de elecciones de congresistas y reformas constitucionales que pueda hacer el Congreso. Ahora, yo soy partidario personalmente de que si se tiene que prorrogar 6 meses más, un año más, que se prorrogue 6 meses y un año más. O sea, la posición contraria dicen, hay una posición que dice, no, que estamos gastando mucha plata y ya 6 meses más. Ya, pero si ya tuvimos un año y qué sé yo, nos falta medio, o quizás nos falta un año más, ya estamos medio camino, ¿cómo dejar el proceso tirado? Sí. Yo creo que una vez que ya se escogió este camino, hay que darle nomás. Estamos conversando con Maximiliano Duarte, abogado, máster en Derecho, investigador de la Fundación Piensa, acá en Piensa, tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca dar una mirada regional al debate constitucional, una mirada local y también ser un punto de encuentro para que personas que puedan tener visiones de justicia distintas aporten al debate y a la construcción de una Constitución que nos represente a todos y que nos permita salir de la crisis en la que nuestro país se encuentra. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación, abogado también y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Maxi, para ir cerrando, nosotros hablamos del proceso, ¿no? Mira qué pasó el 25 de octubre, qué pasó el 11 de abril, más o menos cómo se van a elegir los convencionales, esta pega que tienen que hacer en 9 meses, 12 meses, pero nosotros intuimos que ese es un plazo que se va a prorrogar, las normas tienen que aprobarse por 2/3 y habrá que ver cómo se aplica esa cuestión en específico y la convención no puede hacer lo que quiera, tiene que encomendarse a la labor para la cual tiene poder, que es redactar una nueva constitución y además el contenido de lo que apruebe está sujeto a una serie de límites como lo son el carácter de república y democracia de nuestro país, los tratados internacionales, las sentencias firmes y ejecutoriadas. Luego de eso vamos a hacer política ficción, la convención propone un nuevo texto constitucional, llegamos a un plebiscito y si se aprueba la propuesta va a ser la nueva constitución y si se rechaza la actual constitución va a seguir plenamente vigente. Ese es, queridos amigos, más o menos el proceso. Pero antes de despedirme de Maximiliano y dada su expertise en las cuestiones relativas a descentralización, no quería perder la oportunidad para conversar algo más de fondo de la constitución. ¿Cuál es? Quizá una de las principales disputas de contenidos, de fondo que se vislumbran en el trabajo de la convención tiene que ver con la cuestión de la descentralización, ¿no? Y ver el debate constitucional como una oportunidad para avanzar en esto. Tú que te dedicas a ese tema, ¿cuál crees tú que son los principales puntos que van a estar en disputa y hacia dónde debiese moverse
el texto constitucional y nuestro país, si quieres, en términos legales o de políticas públicas, para revertir esto que decíamos al principio del carácter excesivamente centralista de nuestro país. Claro, bueno, lo interesante del tema de la descentralización, que no es que me diga eso, pero a nivel constitucional, que es un tema propiamente constitucional. Hay muchos temas que se abordan en la Constitución, si bien todos tienen como una matriz constitucional, a veces el desarrollo de esa matriz viene dado por la ley o por política pública. No sé, si nosotros queremos mejorar la salud, obviamente hay un tema constitucional, derechos sociales, pero también esto supone hospitales, personal médico, etc. La descentralización también tiene como su estructura básica en la Constitución, y un tema propiamente constitucional porque se responde la pregunta: ¿qué forma de Estado queremos? ¿Y qué forma de Estados existen en relación al territorio? En abstracto, en teoría, hay dos. Está el Estado unitario, que es donde hay un centro de impulsión política como el chileno, un Congreso, un poder judicial. Hay una ley. O sea, yo creo que la forma más fácil de graficar esto es que uno comete, no que esté cometiendo delito, pero la ley es una sola en Arica a Punta Arenas. No es que uno pasa de una región a otra y cambia la ley. No es tan así. En cambio, el otro extremo es el Estado federal, como Estados Unidos, Argentina, Brasil, y ahí efectivamente hay cambio normativo cuando uno pasa de una región a otra. Por eso uno a veces ve en las noticias, no sé, por ejemplo en California, que se legalizó la marihuana, en otro lado no, el aborto se despenalizó en tal estado, en algunos estados todavía rige la pena de muerte, en otros no. Es el Estado federal. Hay más de un centro de impulsión política. Es decir, cada Estado tiene sus propias leyes, tiene sus propios tribunales que aplican esa norma. Y además tiene su propia autoridad ejecutiva, que son los gobernadores. En Chile nosotros somos de un Estado unitario, pero además de Estado unitario somos un Estado unitario centralista, exacerbadamente centralista. Porque incluso cuando uno ve estos términos, como esta dicotomía entre unitario y federal, es posible percibir que ciertos estados intermedios, donde si bien son centralizados, tienen cierto matiz donde se percibe un cierto grado de descentralización. En Chile, por ejemplo, va a ocurrir algo así con la elección de gobernadores regionales, en abril también, en la misma fecha de los convencionales, donde por primera vez vamos a escoger nuestra máxima autoridad regional. Eso es una variante de descentralización dentro de un Estado unitario. Entonces yo diría que ese es lo primero, el Estado unitario federal, una decisión que hay que tomar en la Convención. Y la segunda, yo creo, decisión que está muy relacionada con la descentralización es la división territorial. Actualmente nosotros tenemos 16 regiones. Estas 16 regiones en su momento, en el año 74, fueron 13. En la Constitución del 25, si mal no recuerdo, al momento que se cambió el régimen eran 25 por ahí. Sí. Entonces, la Constitución también es una buena oportunidad para decidir una fragmentación territorial distinta, una división territorial. ¿Queremos seguir con 16 regiones o queremos volver a macro regiones o mantener las actuales o hacer más regiones? Yo creo que por ahí, en esas dos claves, Estado unitario, federal y división territorial, se juegan como la matriz, la parte más importante del proceso de descentralización de los próximos años. Maximiliano Duarte, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución. Muy interesante tu aproximación a los distintos temas y muy probablemente serás invitado nuevamente para poder alargar la conversación. Ya, pues yo encantado de venir todas las veces que quieran, o podría ser invitado fijo también. También, panelista. Panelista. Conductor, mira, mientras no seas conductor. Mientras no seas conductor. Bueno, pero te reemplazo algún día cuando te enfermes. Algún día, si me enfermo, si me da coronavirus. Si me da coronavirus, yo te reemplazo. Gracias, Maxi. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también hoy día en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, en esta semana, en este programa que estamos haciendo desde la Fundación Piensa con el propósito de aportar, de ponernos del lado de quienes construyen y tratan de aportar para poder lograr una nueva constitución que nos permita salir de la crisis política, social y económica en la que estamos escuchándonos entre nosotros, pero también a quien piensa distinto y tiene visiones de justicia distintas, porque ciertamente que la constitución es algo que tiene que ser de todos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, conductor de este espacio, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y esto es Piensa tu Constitución, programa, proyecto al que te invito a que tú seas parte, te integres y te involucres conversando, discutiendo y también señalándolo qué es lo que te gustaría que tratásemos. Te invito a que nos veas no solamente en vivo, sino que también a través de las distintas plataformas, tanto de la Fundación Piensa como de UCB.
Así que te invito a que sigas en Piensa tu Constitución. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.